Hi everybody, I'm Ray Fasano from the Law Offices of Human Matter and Fasano. Buenas tardes a todos, él es Ray Fasano en las oficinas de abogados de inmigración de Human Matter Fasano. The lawyer I talk about in Jackson Hts, who goes around the country to drum up business saying that the 10 years green card doesn't exist, is at it again. El abogado que yo hablo sobre aquí en Jackson Hts, quien dice que la ley de los 10 años no existe, ya empezó otra vez. I went on his Facebook page Fue a la página de Facebook and de I saw él that he posted an article that appeared in El Diario on August 11th of 2016. y él vio que publicó un artículo que estaba en agosto 11 de 2016. The article says 10 years law to be legalized does not exist. Dice la ley de los 10 años para legalizarse no existe. That is a lie. Eso es una mentira. That is misinformation and confusion. Esa es mala información y confusión. Because, in fact, the 10 years law does exist. Porque incluso la ley de los 10 años sí existe. It's known as cancellation of removal. Se conoce como cancelación de Here's the deportación. Immigration Nationality Act. Aquí está el Acta de Nacionalidad de And it Inmigración. states in Immigration Nationality Act, Section 240A, cancellation of removal. Y dice en el acta sección 240A, cancelación de You deportación. got to show you lived here for 10 years. Tienes que enseñar que has vivido aquí You're a mínimo de person of 10 good moral años. character. Eres persona de buen carácter moral. And show that you're a United States citizen or lawful permanent resident, spouse, child, or parent would suffer exceptional, extremely unusual hardship if you were deported. Y que tienes un padre, hijo o esposa que es residente o ciudadano que sufriera excepcionalmente si fueras deportado. That is a lie. Eso es una mentira. This is the truth. Aquí está la verdad. Here's an order we got granted March 7th. Aquí hay una orden que fue aprobada marzo Today is 7. March 13th. Hoy es marzo 13. Cancellation of removal granted. Cancelación de deportación aprobada. Here's another one. Aquí está otra. Order of the immigration judge. Orden de juez de February inmigración. 15th. Febrero 15. Cancellation of removal granted. Cancelación de deportación Here's aprobada. 55 cases from September of 2017 until last week that show that cancellation of removal not only exists, but it actually gets granted. Ahí hay como 55 casos de septiembre hasta la semana pasada enseñando que cancelación de deportación ha sido aprobado. That is disturbing and irresponsible by a reporter to do that. Eso es una locura y irresponsable que un reportero haga eso. Shame on El Diario. Muy malo de ustedes del diario. Shame on the reporter that wrote this and didn't check his sources. Muy malo de usted, reportero, que escribió eso y que no chequeó sus recursos. Madonna mia, for the love of God, who was his source? Madre mía, por el amor de Dios, ¿quién fue su recurso? He relies upon a lawyer that works for a not-for-profit called Make the Road. Él depende de una persona que era una abogada para un lugar de... un grupo, una organización sin lucros, They have a kind heart. They really try to help people. que ellos tienen un buen corazón, tratan de ayudar a la But they persona, dropped the ball on this one. pero equivocado en esa. El Diario relies upon a lawyer who only graduated law school in 2014. El diario depende de una abogada que se graduó en 2014. If she graduated in 2014, and let's say she passed the bar the first time she took it, she could not have sat for the bar until July of 2014. Si ella se graduó y pasó el examen de los abogados en la primera vez, quiere decir que no se puede haber graduado hasta junio de 2014. So if she passed the bar in July, the first time that she could have been admitted in New York State is January of 2015. Así que si se graduó en julio, la primera vez que puede ser administrada en abogados viene siendo en enero de 2018. This Perdón. article came out in August of 2011. Ese artículo salió en agosto de 2011. So that means August 11, 2016. Perdón, agosto 11 de 2016. That means that the reporter source on cancellation of removal didn't even have 2 years experience at the time that he wrote the article, but that's his expert. Queriendo decir que el experto que él usó durante el artículo solamente tenía 2 años de experiencia. Let's see what the boss's experience was at that time. Vamos a ver la experiencia del jefe durante ese Let's tiempo. see what the king did at that time. Vamos a ver qué hizo el rey durante ese tiempo. So let's go to Westlaw, Vamos a ir a Westlaw, the premier electronic search engines that judges, lawyers, the government use to do their legal research. Esto es el lugar donde buscan los jueces, fiscales, abogados, sus recursos. Let's see what the boss did. Vamos a ver qué hizo el jefe. I've been a lawyer for 22 years, not 2 years. Él tiene 22 años de experiencia como abogado, no 2 Oh, but let's años. be 100% accurate. That lawyer
from the not-for-profit did not have 2 years experience. Pero vamos a ser honestos, esa abogada sin lucros no tiene más de 2 años de Look at experiencia. this. Westlaw reports 346 cases in federal court where I was the lawyer. Ahí Westlaw reporta 346 casos donde el abogado Fasano fue el abogado representante. Look at this. In the federal court, in the Code of Federal Regulations, En el Código de Regulaciones de Federales, that is published by the Attorney General to interpret Immigration and Nationality Act. que es publicado para poder ser publicado en el Acta de Nacionalidad e Inmigración. Look who they rely on. Mira de quién depende. The boss. Del jefe. H. Raymond Fasano, I'm relied upon as a source to interpret the Code of Federal Regulations. H. Raymond Fasano depende de él para poder poner el código de regulaciones. So what did I do? Así que hicimos. I sent this reporter an email. Él mandó a esta reportera un correo And here's the electrónico. email. Y aquí está el correo electrónico. I sent it last Friday, March 9th at 4:13 p.m. He has not responded. Lo mandó el viernes pasado, marzo 14, a las 9 de la mañana y todavía no ha respondido. I tell him all about my experience because I'm the boss. Le deja saber sobre su experiencia porque él es el And I jefe. tell him, it is because of my years of experience in immigration law Y le dice que es por mis años de experiencia en las leyes de inmigración that your article que su artículo alarmed me. le preocupó. I'm summarizing. Está resumiendo. Your article makes sweeping generalizations and borders on being defamatory and slanderous against lawyers. Dice que su artículo está siendo muy derogatorio y está haciendo generalizaciones. It is irresponsible to only present one side of the story. Es irresponsable solamente presentar un lado de la historia. As a journalist, that's unethical Como un periodista, eso no es ético and disturbing. y preocupante. And I tell him in the email, I want an opportunity to speak to him. Y él dice en el correo electrónico que quiere la oportunidad de hablar con él. I want the public to hear the other side of the story. Que él quiere que el público escuche el otro lado de la historia. With the 10 years green card, a cancellation of removal changes people's lives by giving them freedom in the United States. Donde la residencia por medio de los 10 años le permite tener libertad a la persona aquí en los Estados Unidos. His article promotes oppression El artículo de él promueve opresión and fear. y miedo. I left him my cell phone number. Le dejé el número de celular. He hasn't emailed me. He has not called me. No le ha llamado, no le ha mandado un correo electrónico. I'm waiting. Está esperando. I'm waiting. Está esperando. Call me up. Llámame. I want to set the record straight Él quiere arreglar el récord. and not have people lied to by a paper that they trust. Y no hacer que la gente sea mentido por un periódico que confían. Don't trust that article. No confíe en ese Don't trust artículo. its sources. No confíe en sus recursos. Trust the experience of the boss. Confíe en la experiencia del jefe. Come in and see me. Ve a verlo. I want to help you. Quiere And I ayudarte. look forward to speaking to Y you. mira hacia adelante para poder hablar contigo. Thank you. Gracias.